Soldado, ¿sabe usted qué es el derecho penal? No, ¿qué es el derecho penal? Es la rama del derecho público interno relativa a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad, que tiene por objetivo inmediato la creación y la conservación del orden social. Y nosotros somos un medio para mantener ese orden. ¿Sabes cuál es la relación que existe entre control social y el derecho penal? No, dime cuál es la relación. Existe una relación de complementariedad, ya que a través del derecho penal el control social se formaliza, es decir que el control social dicta las conductas que no son aceptadas por la sociedad, pero la historia nos enseña de que no es suficiente saber qué conductas no deben realizarse, sino que se necesita mantener la paz mediante la seguridad jurídica, orientando la normativa penal a una concepción garantista, de alta efectividad para restringir la violencia social y ampliar la proyección de función punitiva para que se constituya en un instrumento moderno, dinámico y eficaz para combatir la delincuencia. Control social. Esa es la relación. Bien, dígame, señorita, ¿cuántas formas de control social existen? 2. Control social difuso y control social institucional. ¿Puede definir cada una de ellas? El control social difuso son los motivos e información de los medios masivos de comunicación que inculcan ideas, pautas de conducta, sin que la población, en general, perciba eso como control social, sino como formas de recreación. La familia, actividad artística, rumores, prejuicios, modas. Muy bien. ¿Sabes? Ahora hablamos sobre el medio de control social, fue un tema muy interesante. Yo solo sé que existen dos tipos de control que son, el formal e informal. Es que no me acuerdo mucho sobre ese tema. Es un tema bien chivo. Fíjate que en el control informal se encuentran lo que son, las iglesias, escuelas, familias, y profesión. Me lo imagino. Lo malo fue que a mí no me explicaron eso, solo lo vimos una clase. Lo que yo no sabía era que en el control formal, puede ser sancionado con las principales penas que son, prisión o multa. Y en prisión están las alternativas, de arrestos de fin de semana, o hacer trabajos de utilidad pública. Qué interesante. Ahí me sigues explicando mañana, ya que no me acuerdo mucho de eso, ya que me puede servir bastante. Está bien, ya me voy que tengo que estudiar, porque mañana empiezo parciales. Salud. Adiós, y estudias bastante. Oye Marcos, ahora hablamos sobre los hechos punibles y la responsabilidad de penas. Qué bien, eso lo vi el año pasado. ¿Y entendiste el tema, Samuel? Más o menos, no me quedó muy claro lo de los hechos punibles, sobre lo de los delitos y faltas. Los delitos pueden ser graves, que son de 3 años a más, y los menos graves, que son 3 años a menos. Las faltas son cuando la ofensividad al bien jurídico es mínima. Así que las faltas son menos graves que el delito. Y los delitos los podemos relacionar según su pena. Correcto, solo hay que recordar que las faltas son según las circunstancias que rodean al hecho. Hay que tener mucho cuidado con este tema porque no es tan fácil de comprender. Tienes razón, iré a mi casa a repasar, porque de seguro este tema va a salir en el examen. Nos vemos, y estúdialo bastante. Si tienes alguna duda háblame, y así voy a tu casa, a ayudarte. Está bien, yo te hablo. Nos vemos. ¿Me vendes un puro de marihuana? Aquí no vendemos eso, solo bebidas. ¿Por qué? Porque es delito, es un bien jurídico protegido. ¿Y qué es un bien jurídico protegido?
son tanto materiales como inmateriales, que son efectivamente protegidos por el derecho, es decir, son valores legalizados. La salud, la vida. ¡Qué anticuado! Buenos días queridos candidatos, cuéntenme en qué es el conflicto de leyes a través del tiempo. Buenos días compañeros del programa de Derecho, soy Camilo y pues se entiende por conflicto de leyes cuando dentro de la legislación de un país, o territorio determinado, existe concurrencia entre dos o más normas de derecho positivo, es decir, que exista conflicto entre sí, o que cuya aplicación y cumplimiento simultáneo resulta imposible, ya que las disposiciones de las mismas se contradicen. Gracias. Buenos días compañeros, soy Catherine y el conflicto de leyes en el tiempo se entiende por la regla jurídica general que en uno de sus artículos transitorios se indique el tiempo de la iniciación formal, a este momento se le denomina vigencia de la ley. Gracias. Muchas gracias candidatos, a todos nos quedó muy claro. Hasta la próxima queridos estudiantes. Según la concepción kantiana, la pena es el resultado que se impone, cada vez y cuando se comete un delito, es la retribución que siempre debe accionar, y debe ser equivalente al daño causado por delito. Entonces, la pena debe basarse en el hecho de que el delincuente la merece, esto según las exigencias de la ley penal. La pena es un fin, y no un medio, para conseguir un bien. Por otro lado tenemos la teoría absoluta retribucionista de Hegel, quien mira la pena como la afirmación del derecho. El delito es la negación del orden jurídico, tesis, y la pena es la negación del delito, antítesis. Por el fracaso de las teorías absolutas, es que han nacido estas teorías, donde la pena no se justificaría como una respuesta retributiva al mal cometido, sino como una modalidad de prevenir delitos futuros, mientras que la retribución mira al pasado, la prevención mira al futuro. Es así como el derecho puede tener en la sociedad dos efectos: uno intimidatorio, donde se percibe a la sociedad como un cúmulo de delincuentes, y la pena como una amenaza para ciudadanos; y un segundo efecto integrador, la prevención, con la que se trata de inhibir determinadas conductas consideradas delictivas. Así la pena opera como coacción psicológica en el momento abstracto de la incriminación legal. La pena es proporcional con el mal amenazado. Cuanto más grave sea el mal amenazado, más grave sea el efecto intimidante. Lo característico del derecho penal es la sanción, la pena, como consecuencia jurídica del delito. ¿Sabes qué es la tipicidad? No, dime qué es. Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al tipo penal. El tipo. Así, cuando la ley describe el homicidio diciendo el que mataré a otro, la conducta típica está dada por el hecho concreto de matar a otro. En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que fundamenten positivamente su antijuricidad. Ahora entiendo. ¿Qué es la tipicidad? Sabes que se me ha generado esa duda y quisiera que me la respondieras de la manera más clara. Buenos pues, la tipicidad es el ajuste del hecho al derecho de una mejor manera, es decir, que la acción realizada por el sujeto logra ser atrapada por el derecho. Por ejemplo, cuando una persona mata a otra hay un homicidio descriptivo, en donde se ha violentado el derecho fundamental de la vida. Es allí donde, la acción realizada por el sujeto activo es atrapada por el derecho. Ya entendí, muy bien lo que tú me dices, es muy interesante, pero ¿solo puede ser realizado por humanos? Sí, porque para que haya tipicidad debe haber acción, y si hay acción puede haber tipicidad.
Así que, la tipicidad es la acción hecha por el sujeto, y que se logra atrapar por el derecho, y debe haber acción para que tipicidad, ¿verdad? Correcto, hoy sí entendiste lo que era. Nos vemos. Gracias, adiós. ¿Qué es la antijuricidad? Es aquel disvalor que posee un hecho típico que es contrario a las normas del derecho en general, es decir, no solo al ordenamiento penal. La antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida por el ordenamiento jurídico, en otras palabras, que dicho comportamiento es contrario a derecho. Muy bien. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Lili. Señor presidente, los ciudadanos quieren saber cómo se está combatiendo el delito. Hemos empezado un plan de emergencia para combatir el delito, y próximamente estaremos dando los detalles. La población quiere saber qué entiende por delito usted, señor presidente. Delito es definido como una conducta, acción u omisión típica, descrita por la ley, antijurídica, contraria a derecho, y culpable a la que corresponde una sanción, denominada pena, con condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. Debemos entender que para que pueda hablarse de la existencia de un delito debemos tener presente los tres presupuestos. Delito debe de ser sometido al control social para mantener la paz y esto se traduce en un procedimiento que inicia desde la tipificación del delito en el Código Penal. Continúa el juzgamiento con el debido proceso y finaliza con el sistema penitenciario. Si tienes una clara idea de lo que significa. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la teoría del delito? Pues fíjate que es el mecanismo para estandarizar el nivel de análisis o comprensión de cada uno de los delitos. Sí, existen además diferentes teorías que la explican. La causalista a través de sus causas, la finalista, por sus fines y la funcionalista por las funciones que cumplen. Ah, sí, su máximo exponente, Bazigalum nos explica que las causas del delito había que buscarlos en las raíces del mal causado. Así, pero, ¿sabes para qué sirve la teoría del delito? Esta sirve para explicar el propósito criminal, y cuando lo explicamos nos acercamos al aspecto psíquico del ofensor. Luego descubrimos el animus, después la tipología delictual, y luego viene la autoría y participación, para después acercarnos a las teorías del dominio del hecho. Sí, es cierto todo lo que MR ha dicho y me parece de suma importancia, ya que teoría del delito nos permite conocer y analizar el delito, mediante sus diferentes teorías. Bueno, pues nos vemos pronto. Espero que podamos retomar este tema luego. Hola amiga. Oye, ¿entendiste la diferencia entre el comportamiento doloso y culposo? Claro. Estos términos están relacionados con la comisión de hechos punibles. Y dependiendo del grado de intencionalidad del autor del hecho punible, estos se clasifican en dolosos y culposos. Dolo se refiere a la voluntad deliberada a cometer un delito conociendo su carácter delictivo. Es voluntad maliciosa o interpretación maliciosa de una acción. Muy bien. ¿Y comportamiento culposo? Un hecho o conducta punible se considera culposo cuando no ha habido intención en la comisión del acto, cuando se ha realizado inconscientemente o por accidente. Gracias por tu ayuda. Según la concepción kantiana, la pena es el resultado que se impone, cada vez y cuando se comete un delito, es la retribución que siempre debe accionar, y debe ser equivalente al daño causado por delito.
Entonces, la pena debe basarse en el hecho de que el delincuente la merece, esto según las exigencias de la ley penal. La pena es un fin, y no un medio, para conseguir un bien. Por otro lado tenemos la teoría absoluta retribucionista de Hegel, quien mira la pena como la afirmación del derecho. El delito es la negación del orden jurídico, tesis, y la pena es la negación del delito, antítesis. Por el fracaso de las teorías absolutas, es que han nacido estas teorías, donde la pena no se justificaría como una respuesta retributiva al mal cometido, sino como una modalidad de prevenir delitos futuros. Mientras que la retribución mira al pasado, la prevención mira al futuro. Es así como el derecho puede tener en la sociedad dos efectos: uno intimidatorio, donde se percibe a la sociedad como un cúmulo de delincuentes, y la pena como una amenaza para ciudadanos; y un segundo efecto integrador, la prevención, con la que se trata de inhibir determinadas conductas consideradas delictivas. Así la pena opera como coacción psicológica en el momento abstracto de la incriminación legal. La pena es proporcional con el mal amenazado. Cuanto más grave sea el mal amenazado, más grave sea el efecto intimidante. Lo característico del derecho penal es la sanción, la pena, como consecuencia jurídica del delito. Solo me faltó contestar una pregunta en el examen. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la importancia de las teorías absolutas? Esa yo me la sabía. Su importancia fueron una de las primeras acerca de la concepción de la pena, y por ende su manera de pensar varía, puesto que históricamente, en un principio, como lo indica esta teoría, el castigo premoderno fue el que influyó en el retribucionismo de la pena. Eso no lo había estudiado. ¿Sabe usted cuál es la función de la pena? ¿No cuál es? La pena debe corresponder a la culpa del sujeto en forma proporcional entre el hecho y la pena, y que su resocialización respete en forma destacada su dignidad humana y los derechos fundamentales que de ella emanen, en los límites del principio de culpabilidad. Entiendo. Es mi deber, como presidente de la República, que ustedes, mi querido pueblo, sepa que la pena tiene sus fines, y estos son, el compensatorio, preventivo, y rehabilitante. Pero eso no es suficiente, señor presidente. Necesitamos más explicación, no solo que lo mencione, eso no basta. Protesto, no basta. Señorita, más respeto por favor, es mi deber. Ahorita se lo explico. Mire, el compensatorio o retribución se refiere a que por el hecho que realicemos una acción, tendremos una compensación, es decir, por la acción que se ha realizado. Luego tenemos el preventivo, este consiste en una prevención general y especial. La general es para todos como su nombre lo dice, y la especial es para una persona en específico. Y luego tenemos por último, el fin rehabilitante, que prácticamente hablamos de una medida de seguridad. Es decir, tratar de que la pena actúe como un tratamiento hacia la persona. Ya entendí, o sea que la pena tiene sus propios fines, no es así nada más. Ya veo que la pena es una consecuencia jurídica del delito con sus fines propios. Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú a dónde te diriges? Voy hacia Santa Ana, ¿y tú? A la Universidad Unicaes a dar una conferencia sobre la fase de iter criminis. ¿Y cuál es la fase de iter criminis? Tiene una fase interna, que es la que se desarrolla en la psiquis del individuo, y en ella se presenta la etapa de ideación, deliberación y resolución. Estas etapas se desarrollan en el transcurso del tiempo. La fase externa. En esta etapa se comprende los actos preparatorios y los de ejecución. Los actos preparatorios. Estos comprenden todas aquellas conductas en que, si bien la voluntad se ha exteriorizado mediante actos, ellos no llegan todavía a representar un comienzo de ejecución del delito mismo.
Los actos de ejecución constituyen el conato o tentativa en sentido amplio. La línea divisoria entre los actos preparatorios y la tentativa es de extrema importancia, dado que señala el límite entre la conducta impune y la conducta punible. Es decir, que es el camino del delito. Así es. Hola, Ani, ¿cómo estás? Disculpa no haber venido antes, pero he tenido muchos contratiempos. No te preocupes, lo importante es que ya estás aquí. ¿Y Rogelio cómo está? ¿Cómo salió con el problema que tenía? Bien, salió libre, lo acusaban de un delito imposible. ¿Y qué es un delito imposible? O es punible el delito imperfecto o tentado cuando fuere absolutamente imposible la consumación del mismo, por falta de idoneidad del medio empleado, del sujeto que realiza la acción o por inexistencia del objeto. Ejemplo, tratar de matar a alguien con brujería. Qué bueno que todo saliera bien. ¿Y cómo te fue en el trabajo ahora? Bien, pero casi no vuelvo. ¿Qué te pasó? Casi me matan en el asalto al microbús. ¿Y qué pasó? Cuando el sujeto estaba asaltando el microbús llegó la policía y todo quedó en un robo tentado. ¿Y qué es un robo tentado? Hay delito imperfecto o tentado, cuando el agente, con el fin de perpetrar un delito, da comienzo o practica todos los actos tendientes a su ejecución por actos directos o apropiados para lograr su consumación y esta no se produce por causas extrañas al agente. Es decir, que de no haber llegado la policía lo habría llevado a cabo. Así es. Hijo, ¿de dónde vienes? De hacer una tarea en la casa de Carlos. No me mientas, no vienes de ahí. Agarra la onda, no me agobies con tus sermones. Si te vuelven a meter preso, yo no te sacaré esta vez. Bueno, la verdad es que traté de robar a una chica, pero en eso iba llegando la policía y corrí sin robarle. Menos mal no incurrirás en responsabilidad penal por el desistimiento. Buenos días compañeros, ahora les expondremos el tema autores directos o coautores, y la ley dice que son en el artículo 33, son autores directos los que por sí o conjuntamente con otros cometen el delito. Y la doctrina los define como, son los que en sus actos reúnen todos los elementos del delito. Estos autores directos pueden ser, por ejecución, toma parte personal y activa en el delito. Por cooperación, ayuda constreñidas por violencia moral o física a cometer un delito. Así termina nuestra exposición. ¿Hiciste la tarea? No, se me olvidó, ¿de qué se trataba? De los autores mediatos. ¿Y quiénes son los autores mediatos? Es aquel que solamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito, es decir, quien causa un resultado sirviéndose de otra persona como medio o instrumento para realizar la ejecución. El autor no realiza directa y personalmente el delito, se sirve de otra persona inconsciente de la trascendencia penal que tiene su acto. Oh, ya tengo una idea. Y Bernardo no se presentó a trabajar. No, su esposa llamó para decir que está preso. ¿Y por qué delito? Cómplices. ¿Y qué es un cómplice?
son los que presten al autor o autores una cooperación de tal modo necesaria que sin ella no hubiere podido realizarse el delito, o los que presten su cooperación de cualquier otro modo a la realización del delito, aun mediante promesa de ayuda posterior a la consumación de aquel. ¿Y cómplice de qué delito? Homicidio. Entonces vaya buscando un sustituto. ¿Qué ha pasado? Ha habido una revuelta, corren los rumores que hay instigadores. ¿Y sabes tú qué son los instigadores? Sí, son los que dolosamente hubieren determinado a otro a cometer el delito, es decir, los que hubieren determinado directamente a otro cometer el hecho. Hay que atraparlos y procesarlos. Ahora hay que estudiar para el examen de Derecho Penal. Sí, bien, ahora dime cuál es la diferencia entre autores y partícipes. Bueno, los autores son: se le atribuye al sujeto a quien se le puede imputar uno de tales hechos como suyo, es decir, aquel sujeto que lo realiza y del cual se puede afirmar que lo ha realizado él. Y partícipe es: el comportamiento del partícipe depende del hecho principal el cual pertenece al autor, y por lo tanto su infracción no es autónoma. Sí, esa es la diferencia. Y vos que sos michero y trabajas en la cafetería, fíjate que tengo un plan, para que mi gente asalte esa cafetería. Decime a qué horas abren y cierran, para venir a poner. Pues mira vos, no es asunto mío, pero abren a las 6:30 de la mañana y cierran a las 8 de la noche. Ahí de vos qué es lo que pensás hacer con tus planes. Todos ya saben perfectamente lo que tiene que hacer. Sus lugares ya se los he indicado, recuerden que lo deben realizar al pie de la letra, si no ya van a ver que les va a ir mal. Dale Manolo, mira si es fácil, solo le robas el pisto, y si se resiste quebrátelo, vos podés. No todo el mundo lo hace pues, además eso a las mujeres nos atrae, pero apúrate. Tengo nervios, Carmen, pero no importa, más con el cohete que me dio el jefe me siento tranquilo. Ya con el dinerito que me va a quedar te voy a invitar a un sorbete. Manolo, allí viene la mujer que nos dijo el jefe, que tiene pisto. Dale, vos poder robarle si es fácil, además yo sé que tenés valor. Salud, ya me tengo que esconder. Dame todo lo que tenés, y no me digas que no andas nada, que sé que tenés pisto y si no ya sabes lo que te toca. Mira lo que tengo en la bolsa, así que dame tu dinero y el cel. No me enseñes esa pistola, me dan miedo. Además no tengo nada, solo lo del café. Andaba así a trabajar voy. Yo no sé quién te ha dicho que tengo dinero si apenas me alcanza. Por no querer cooperar, ya la regaste, yo te lo dije a las buenas, pero como no me estás ayudando ya sabes lo que te toca, mamita. Tiene todas mis cosas, pero no me hagas nada. Aquí está lo del mes y mi celular último modelo, pero por favor ya no me sigas amenazando, mira que tengo familia. Ahora no vayas a contarle a nadie, porque tengo que seguir trabajando y ni se te ocurra llamar a la policía, porque sabemos dónde vivís. Ten cuidado, Salud. No hay algún policía, es que me acaban de robar y necesito que vengan rápido, por favor. Yo la verdad, solo callo y observo.